Mi nombre es Angie González, mis compañeros son María Paula Acevedo, Diana Sánchez, Yerly Díaz, Angie Cabrera, Nicolás Blanco, Sebastián Castañeda y Lina Carvajal. Somos el grupo 1. Nuestro proyecto de investigación se llama Métodos de planificación usados después de la anticoncepción de emergencia en estudiantes de la Facultad de Medicina en la Universidad Militar Nueva Granada. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuál es la relación que existe entre el uso de la anticoncepción de emergencia y el posterior inicio de métodos de planificación familiar en estudiantes de tercero, quinto y noveno semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada? En la presente investigación se evaluará la relación que existe entre el uso de un método de anticoncepción de emergencia y el posterior inicio de un método estable, teniendo en cuenta las razones por las cuales se inicia o no se inicia en los estudiantes de medicina de la Facultad de la Universidad Militar Nueva Granada, teniendo en cuenta que que somos una población que a lo largo del tiempo empezamos a tener conocimientos acerca de esta problemática del país con el fin de determinar diferentes variables asociadas como la falta de orientación, la cultura, el acceso a los métodos, entre otras razones. Entonces, principalmente queríamos saber cuáles son las razones y esas variables para determinar el inicio o el no inicio o el uso o el no uso de los métodos de anticoncepción de emergencia y del posterior uso de un método de planificación. En cuanto a los estudios que vamos a tener en cuenta para justificar la realización de nuestro trabajo, vamos a tener en cuenta la encuesta nacional realizada en Estados Unidos por la National Centers for Health Statistics, donde toman en cuenta un grupo de mujeres entre 15 y 44 años en los años 2006 a 2010 y posteriormente de los años 2011 a 2015, en donde se ve pues la comparación en cuanto a raza, que es en este caso la raza blanca hispana, no hispana. Toman en cuenta además su estado civil, si eran casadas o no, y su nivel educativo en cuanto se habían ido a la universidad o no. Vamos a encontrar que en los primeros años hubo un aumento significativo del uso de anticoncepción de emergencia. Sin embargo, en los años 2011 a 2015 no se ha aumentado, tampoco se ha disminuido, sigue mantenido, pero de todas maneras pues nos hace pensar que las políticas públicas de planificación familiar no pueden ser, de pronto no son las más efectivas para disminuir el uso de los métodos de anticoncepción de emergencia. En este caso, pues vamos a encontrar que el 56.1% de las mujeres lo utilizan al menos una vez, el 24.8% lo utilizan 2 veces y el 19.1% lo utilizan 3 o más veces. Esto se ve relacionado más que todo en mujeres. En algunos estudios se ha visto que han sido mujeres pues con poco conocimiento de lo que son los métodos de planificación familiar estables, pero en otros estudios se ha visto que son en las más educadas, inclusive familiarizadas con el tema. Se ha visto que se ha relacionado en las mujeres que no están casadas o que de pronto usaron un método de planificación pero que no era el más efectivo porque pues no lo usaban bien. Además en las mujeres más jóvenes, y esto lo podemos contrastar con lo que nos dice la encuesta nacional de demografía y salud aquí en Colombia con el último boletín del 2015, en donde vamos a encontrar que las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años no utilizan ningún método de planificación familiar en el 69.9% de los casos, y en el caso de los hombres en un 52.7%, lo que nos hace a los médicos y en general a los trabajadores en el área de la salud a generar conciencia, ya que somos los que tenemos el contacto con los pacientes, somos los que les explicamos, y pues en generar mayor educación para que estas personas, en vez de pues seguir una vida sexual activa de riesgo, sin protección, utilizando métodos de anticoncepción de emergencia,
empiecen a utilizar métodos de planificación familiar estables. El presente estudio fue un estudio de tipo corte transversal en el cual se tomó población de estudiantes de tercero, quinto y noveno semestre de la Universidad Militar Nueva Granada. Dentro de los criterios de inclusión era ser estudiante de la Universidad Militar, estar pues cursando el pregrado de Medicina de Ciencias de la Salud y estar en ese momento cursando con los semestres que anteriormente les mencioné. Se utilizó como instrumentos inicialmente PubMed para, mediante conceptos, buscar la bibliografía que soportara la investigación. Posteriormente diseñamos una encuesta que fue aprobada por la doctora Pilar, que tenía como característica que eran preguntas de tipo cerrada, en la cual solamente se evaluaron variables cualitativas. Era de carácter anónima para mejorar el índice de respuesta por parte de los participantes, pero de igual forma se firmó un consentimiento informado para que aceptara la realización de la encuesta. Se utilizó también OpenAP para calcular la muestra mínima necesaria por cada semestre, en la cual nos dio un total de 46 estudiantes, que más adelante pues, nos mostró algunas limitaciones con algunos semestres. Y dentro de instrumentos para la utilización de la base de la tabulación de los datos, se utilizaron tablas de frecuencia y proporciones, dado que todas las variables eran, como anteriormente lo mencioné, eran de tipo cualitativo. La metodología para la aplicación de las encuestas inicialmente se utilizaron de tres tipos: una en física, una virtual presencial y una virtual a distancia. La presencial se le aplicó a noveno semestre por logística. A quinto semestre se le aplicó virtual presencial con el doctor Sanabria, y a tercer semestre tuvimos alguna limitación por el tema de logística y solamente se le aplicó de manera virtual presencial. En cuanto a los resultados de tercer semestre, solo tuvimos 21 participantes entre las edades de 18 a 22 años. La mayoría de la población fueron mujeres en un 67% y un 33% masculino. Con respecto a la pregunta de si conocían los métodos anticonceptivos de emergencia, 90% contestó de forma afirmativa, pero solo un 20 de los participantes concordaron en el post-day, pero algunos de ellos incluyeron los anticonceptivos orales, 3 incluyeron condones, 3 parches y 2 consideraron el dispositivo intrauterino. Algunos también marcaron los inyectables, el anillo, el implante subdérmico, y una persona colocó la ligadura de trompas. 57% de los participantes refirieron haber utilizado, aunque fuera una vez en su vida, los métodos anticonceptivos de emergencia, de los cuales colocaron que el principal fue el post-day. Solo una persona colocó que el condón más post-day, y una persona colocó dispositivo intrauterino y post-day. Y 9 participantes refirieron nunca haber usado los anticonceptivos de emergencia. En su mayoría fueron por una situación no planeada o se vio que solo el 38% de los participantes inició planificación familiar, 2 de ellos con DIU y 2 con implante subdérmico y 1 con métodos de barrera, otro con inyectable y otro con anticonceptivos orales. Y de estos participantes, el 100% siguen manteniendo el método anticonceptivo. Entonces, pues para hablar de eso fueron los estudiantes de tercer semestre. Ahora vamos a hablar de los estudiantes de quinto semestre, los cuales fueron los quienes más respondieron las encuestas. Respondieron 58 participantes y pues ellos estaban en un rango de edades entre los 19 y 30 años. El 67% de estos participantes fueron de sexo femenino y el 33% de sexo masculino. Entonces, en cuanto a si conocían o no los métodos anticonceptivos, el 97% respondió que sí y el otro 3% respondió que no.
Sin embargo, cuando les preguntamos cuáles consideraban ellos que eran los métodos de anticoncepción de emergencia, el 70% respondió que el post-day, el 2.6% que el implante subdérmico, 11% que el condón, 3% el DIU y anticonceptivos combinados orales el 7%. El 55% de los participantes refieren haber utilizado pues en alguna ocasión anticoncepción de emergencia, de los cuales En cuanto a los resultados de noveno semestre, contamos con la participación de 38 estudiantes de predominio femenino entre los 21 y los 25 años. Se indagó sobre el conocimiento de los métodos anticonceptivos de emergencia y, como podemos ver en la primera gráfica, el 100% de los estudiantes afirma conocerlos. Más sin embargo, en la segunda gráfica, cuando se indagó más a fondo sobre cuáles son los métodos de anticoncepción de emergencia, solamente el 68.4% contestó que el DIU, dejando un 30% aproximadamente de estudiantes que no lo incluyeron dentro de la anticoncepción de emergencia. Otra pequeña población que hace parte, el 1.4%, contestó que la ligadura de trompas, y otro 5.6% de que los anticonceptivos orales hacían parte de los métodos de anticoncepción de emergencia. En cuanto a las veces que se han utilizado en el último año, la mayoría lo ha utilizado una vez en los últimos 12 meses, seguido de 2 veces, y solamente un 2.6% 4 veces en el año. Las razones por las que se usaron principalmente fue una situación no planeada, seguida de relación ocasional o que haya una falla en el método. Posterior al uso de anticoncepción de emergencia, el 37% aproximadamente de los participantes inició un método de planificación familiar definitivo, siendo el más elegido los anticonceptivos orales con un 23.7%, seguido de los inyectables con un 10.5%. De los participantes, solamente la mayoría continúa con la planificación familiar definitiva, y solamente uno abandonó el método. En el presente estudio se busca evaluar cómo fue la respuesta de los estudiantes de tercero, quinto y noveno semestre de la Universidad Militar posterior a haber accedido a métodos anticonceptivos de emergencia, y cuántos de ellos posteriormente a esto decidieron iniciar planificación familiar. Se esperaba que los estudiantes de noveno, quienes ya contaban con el conocimiento necesario después de haber pasado por un semestre de salud sexual y reproductiva, tuvieran un poco más de criterio en esta área comparados con los estudiantes de semestres más bajos, como son tercero y quinto. En el caso particular de noveno semestre, encontramos que el 100% de ellos consideraban conocer cuáles eran los métodos anticonceptivos de emergencia. Sin embargo, al momento en que pedimos señalarlos, solamente un poco más de la mitad de estos estudiantes consideraron que el dispositivo intrauterino hacía parte de la anticoncepción de emergencia. Y aún más, un porcentaje cerca del 3% consideró que la anticoncepción de emergencia también contaba con métodos como anticonceptivos orales combinados, anticonceptivos inyectables de solo progestágenos y anticonceptivos definitivos, los métodos definitivos como por ejemplo la ligadura de trompas. Llama la atención fuertemente porque se supone que estos estudiantes ya deben contar con un conocimiento amplio sobre la temática, y nos deja pues como reflexión que es importante tal vez reforzar un poco más con actividades un poco más prácticas cuáles son los métodos anticonceptivos de emergencia. En los casos de quinto y tercero no nos sorprende mucho que su conocimiento sea muy bajo, sin embargo llama la atención que al ser mayores de edad y ya haber iniciado su vida sexual no cuenten con un conocimiento por lo menos básico, por lo que se sugeriría para próximos estudios que se inicie un poco más desde tempranas edades en la Facultad de Medicina a acercar a los estudiantes a esto, porque no es una temática que solo afecte lo académico y profesional, sino también la calidad de vida de los estudiantes de forma individual. Con la discusión, lo que podemos evidenciar con las encuestas es que un determinado porcentaje cada semestre
inició planificación familiar luego del uso de anticoncepción de emergencia, siendo estos porcentajes de un 37% en noveno semestre, 43% en quinto semestre y 38% en tercer semestre. Y bueno, de ellos, de ese porcentaje, la mayoría continúan con su método de planificación elegido. Sin embargo, por el tipo de estudio que realizamos, no se puede definir como causa-efecto que pues hayan eh, realizado uso de anticoncepción de emergencia con el hecho de que hayan iniciado planificación familiar. Adicionalmente, aparte de esto que dije, también evidenciamos que hay como un uso indiscriminado de pues principalmente de pastillas post-day, siendo en particular un caso de tercer semestre. Uno de los encuestados ha usado más de 10 veces la pastilla. Entonces, pues bien sea independientemente de la causa, de porque no se considera importante o por no tener una relación estable. Sin embargo, pues hay que ir como más a fondo y determinar por qué causa no inician un método de planificación luego de recurrir tantas veces a un método de planificación, bueno, no de planificación, sino de anticoncepción de emergencia. Y por otra parte, pues tuvimos ciertas limitantes en cuanto al estudio en general, y una de esas fue la realización de las encuestas de manera virtual, pues por problemas que no pudimos realizarla de manera presencial. Realizarla de manera virtual nos trajo ciertas dificultades, como por ejemplo que en tercer semestre únicamente pudimos reunir 21 personas para encuestarlas, y pues la población de tercer semestre es de 60 estudiantes, entonces fue una limitante bastante importante en cuanto a la muestra poblacional. Y adicionalmente en quinto semestre, que también se realizó de manera virtual, hubo varios datos incongruentes, como incoherentes, entonces esto nos lleva a pensar que es mucho mejor llevar una encuesta de manera presencial, donde el encuestador puede resolver dudas e inquietudes de manera directa, o puede estar ahí como guiando la encuesta en lugar de realizarlo de manera virtual. Bueno, como conclusión de nuestro artículo y de nuestro estudio, este estudio nos permitió caracterizar la población, que fueron los 3 semestres de tercero, quinto y noveno, mostrando cómo el conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva sí genera impacto en las conductas de los estudiantes. Es por ello que nosotros proponemos que esta cátedra no solo se vea en noveno semestre, sino que se inicie desde los primeros semestres. Además, vemos cómo es importante que tengan el conocimiento tanto las personas que tienen relaciones sexuales como las que no, ya que vimos cómo muchas de ellas tienen conceptos erróneos sobre los métodos anticonceptivos, y pues esto genera mal uso y mala adherencia de ellos cuando los usen posteriormente. Además, evidenciamos cómo el uso indiscriminado de los métodos anticonceptivos de emergencia, principalmente del post-day, se daba por relaciones sexuales ocasionales, y estos se conseguían principalmente en droguerías sin la previa asesoría. Por otro lado, menos del 50% de la población inició un método anticonceptivo definitivo, lo cual es importante y preocupante, ya que pues, genera el uso indiscriminado de métodos anticonceptivos de emergencia. Sin embargo, cabe resaltar una parte positiva, que es que la mayoría de estos estudiantes que empezaron con su planificación familiar lo hicieron mediante una consulta médica, es decir, con un médico o una enfermera que les indicó adecuadamente cómo hacer su planificación familiar.